Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Arrancando Eje, Ezequiel Gigante Entrevista. Estoy escribiendo la entrevista porque estamos transmitiendo desde Instagram. Para que quede el comentario fijado. Y luego cada vez que alguien entra ya sabe de qué se trata. Qué increíble. Escena número 145.000. Bueno, vamos a entrevistar hoy a Nahuel Sotelo, escritor, gran conferencista. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos, Ezequiel? Buenas tardes, noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bárbaro. ¿Vos cómo anda todo por allá? Bien, bien. Acá en la lucha. Bueno, me imagino que ahí también todos encerrados, ¿no? Como privados de su libertad. Acá sí, pero ya todo más flexible. Ahora estoy en Rosario y por lo menos tenemos bares, tenemos restaurantes, es prácticamente, salvo cines y bueno, y boliches y esas cosas, después todo lo otro, más o menos que va a funcionar. Ujú, ujú. Bueno, muy bien con la bandera, con la bandera argentina ahí atrás, porque últimamente vos sabés que la bandera argentina la bajan como si fuera un trapo que molesta, ¿no? Sobre todo el mes pasado. Te vi haciendo un video. ¿Reflexiones sobre eso? Sí, yo siempre digo, esta es la única bandera que nos une, no nos divide, no le importa ni tu religión, ni tu color de piel, no le importa absolutamente nada, y es la única que nos debe unir y tenemos que levantar todos los argentinos con honor y con orgullo. Incluso porque mucho se habló de la bandera LGBT que se había izado y se había bajado la bandera de Argentina, pero también creo que tenemos que hacer una reflexión sobre todas las banderas que por ahí, sobre todo las juventudes, se están levantando, ya sea la bandera del arco iris, la bandera amarilla con la serpiente al medio, que yo he visto, tengo un amigo que vi que tenía la bandera del liberalismo y no tenía una bandera argentina en su casa y le dije, hermano, fíjate vos hasta dónde te está llevando, o sea, sos una apátrida. Entonces hay que tener cuidado porque muchas veces se confunde y se dice, no, solamente aquellos son los antipatrias. Ojo, hay que ver Mm, bien, porque lamentablemente gente que no valora a nuestro país tenemos en todos lados. mm. Nahuel, a ver, voy a intentar actualizarme con el tema tuyo porque sos una persona conocida, pero yo estaba la primera vez que te entrevisto y me gustaría hablar de tus libros, de tu denuncia al ministro de Salud y bueno, vamos a hacer una charla divertida. Con respecto al libro, Cartas de los 70, ¿no? Que Sí. bueno, de divertido no tiene mucho. Vos ahí plasmás, bueno, la otra parte de la sociedad que sufrió esa década, ¿no? La parte que nadie ve. Bueno, contanos sobre ese libro. ¿Qué repercusiones tuvo? ¿Cuál fue la tesis principal que, como dije antes, debe ser eh, darle un poco de protagonismo, ¿no? A las que fueron víctimas porque una ante la muerte somos seres humanos, ¿no? No es más allá de que el que venga del otro lado sea uniformado o sea una célula terrorista, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, Cartas de los 70, El dolor de la otra parte, trata de justamente lo que sucedía más que nada antes del 24 de marzo de Mm, 1976, porque, bueno, nosotros prácticamente siempre recibimos una sola visión, una sola historia. Yo me acuerdo que en primaria y en secundaria, en segundo o tercer año, nos hacían ver La Noche de los Lápices. Y La Noche de los Lápices sí es una buena película, para el objetivo que intenta. Uno salía del colegio creyendo de que los militares se habían despertado el 24 de marzo de 1976 y habían salido a tomar el poder del gobierno
por un reclamo estudiantil de un del boleto estudiantil. Y yo un poco crecí con esa idea en el colegio, y en mi casa, bueno, mucho de eso no se hablaba, pero crecí con eso. Y un día estaba revisando en internet y me doy cuenta busco en Google y encuentro como en la sexta, séptima hoja una información diciendo de que no habían 30.000 desaparecidos, lo cual yo hasta ese momento creía, y que bueno, que habían existido grupos terroristas en la Argentina de los cuales nunca había escuchado. En ese momento lo agarré y lo tomé como algo más que uno lee. Mark Twain tiene una frase que es espectacular: es más fácil engañar a una persona que convencerla de que ha sido engañada. Entonces, yo pensaba que lo que estaba en internet era mentira. Y un día se me da la posibilidad en cuarto año de la secundaria, con un profesor de lengua, que empezaba a hablar sobre el 24 de marzo. Yo ese año iba a ir a marchar por verdad, memoria y justicia. Pero dije, bueno, se me presenta la posibilidad, le voy a hacer una pregunta. Le pregunté al profesor, levanté la mano y le dije, profe, ¿puede ser que en Argentina no haya habido 30.000 desaparecidos? Y en ese momento nosotros confrontábamos mucho porque él era kirchnerista y yo en ese momento era anti-kirchnerista. Y entonces siempre confrontábamos. Entonces él pensó que yo lo estaba chicaneando. Y me dijo, mira, Nahuel, te invito a... No, me dice, guarda silencio. Y yo en ese momento yo ya estaba en política, ya estaba militando, qué sé yo, y lo que menos me podías hacer a mí era decirme que me calle. Entonces pasaron 2 minutos, levanto la mano de nuevo y le dije, profe, ¿puede ser que hayan existido grupos terroristas? A lo cual, sinceramente, si él me decía me decía algo que más o menos me cerraba, yo me quedaba tranquilo. Pero no, me dijo, Nahuel, estás llenando la cabeza a tus compañeros, te invito a que te Ah, retires del curso. vos le estás llenando la cabeza a tus compañeros. Mirá vos, interesantísimo, ¿no? Sí, entonces me mandó afuera del curso y yo cuando estaba afuera dije, bueno, si me sacan por hacer esta pregunta es porque algo hay. Entonces ahí empecé a investigar, me empecé a hablar con gente que había vivido en aquellos momentos, me empecé a llenar más de información y en un momento te cuento esta historia. Yo ya estaba escribiendo el libro porque yo veía que mi generación, o sea, la gente de mi edad, no conocía la historia. O sea, yo les preguntaba y ellos ignoraban completamente lo que había sucedido en el último gobierno, en el gobierno cívico-militar, y antes también, por supuesto. Entonces, una vez yo estaba en una fiesta de la Facultad de Psicología en Córdoba, una fiesta que se denominaba El Bosquecito, que era al aire libre de la Facultad de Comunicaciones. Obviamente que podrás imaginar qué era lo que se hablaba en ese momento o de qué lado iba, pero bueno, a mí me gustaba. Entonces fui con amigos y ya la última vez que fui, después de que había sacado el libro, ya no pude, me sacaron, me corrieron. Pero esa vez había ido y yo ya estaba escribiendo toda la primera parte del libro. Conozco a una chica de 28 años, cuarto año de psicología, siempre hago énfasis en eso, ya a punto de recibirse. Y bueno, surge el tema de la política, empezábamos a hablar y salta el tema del 24 de mayo. Bueno, ella empieza a hablar, empieza a despotricar contra la institución militar, a hablar de lo que había sucedido, de lo que ella creía que había sucedido. Yo le dije, bueno, te voy a hacer 3 preguntas, pero dejé que termine. Le dije, mira, te voy a hacer 3 preguntas. La primera es, más o menos le había preguntado, ¿cuándo crees que fue que empezó todo esto? Y ella me dice el 24 de marzo del 76, que es una fecha que conmemoramos todos. Ok. Le digo, bueno, ¿quiénes fueron los actores principales de lo que se vivió? Y ella me dice el gobierno militar que atacaba a la población civil. Ok. Pero lamentablemente yo te tengo que hacer una tercera pregunta. Y le dije, ¿sabes qué significa FAP?
con las Fuerzas Armadas Peronistas, me dijo que no. Le digo, ¿sabes qué significa FARC? Fuerzas Armadas Revolucionarias, me dijo que no. Le pregunté qué era, qué significaba el ERP, que era el Ejército Revolucionario del Pueblo, no lo sabía, y por último le pregunté qué era Montoneros, y ella ahí me dice que era un grupo de jóvenes idealistas que militaban en política, como cualquiera de nosotros. Entonces yo en ese momento le dije, Te faltó la triple A. la triple A, bueno, pero, viste, si no sabía el otro, menos iba a saber. Entonces, le dije, lamentablemente, sos una completa ignorante, en este tema Ah, no sí, sabes nomás. absolutamente nada, y estás hablando desde el desconocimiento. Lo cual obviamente se enojó. Yo a este tema, a esta altura yo ya tenía el número de teléfono y todo, por lo cual obviamente siempre aclaro, después de haberle dicho que era completamente ignorante en el tema, obviamente nunca sucedió nada. Pero ya habíamos hecho el intercambio de números. Entonces, ¿qué pasó? 2 o 3 semanas después recibo un mensaje. Y porque la conversación termina, mira, te espero que te vayas y que te informes y que por lo menos pongas en Google ERP. Pensando que nunca lo iba a hacer, porque viste que lamentablemente la gente es, a veces, los fanáticos sobre todo, son complicados. Para que me están llamando, ahí está. Se Ahí te escucha, está ¿no? No se llamando corta. tu compañera de, y quiere Eh, solucionar todo. Entonces, a las 2 semanas me manda un mensaje y me dice, mira, Nahuel, en aquel momento no te voy a decir que tenía razón, pero yo sí ignoraba mucho de lo que hoy sé. Entonces recibí ese mensaje de texto y dije, bueno, de algo sirvió. 2 semanas más tarde me manda un mensaje y me dice, Nahuel, te pido disculpas si en algún momento hería a alguien que conocías, lo cual no era, pero tenías toda la razón. Yo era absolutamente ignorante en aquel tema. Esa chica hoy en día es más de nuestro lado que de otro, conoció la verdad, y yo dije, bueno, yo ya tengo la primera parte, que son las cartas, donde yo busco atacar el sentimiento, como siempre la izquierda, si es algo donde es hábil, es en el sentimiento. Bueno, primer capítulo del libro apunta al sentimiento de las personas. El segundo es más informativo, es justamente para que no exista otra de estas pseudo psicólogas de cuarto año que todavía no saben nada de la historia argentina. Y la tercera parte del libro, tuve la suerte de que, por ejemplo, Silvina Grassi, que le mataron a su padre a los 11 años cuando salía desarmado de su casa, lo pasaron una ametralladora, tenía como 36 agujeros el cuerpo. Silvina Grassi cuenta en la última carta del libro cómo lo vivió a ella. También está la carta de un soldado que lamentablemente no puedo decir el nombre completo, que él nos cuenta cómo pasó 7 años prisión preventiva, es decir, sin ninguna causa, sin ningún dictamen del juez, pasó 7 años preso de su vida para que después de 7 años le dijeran que era inocente. Pero Ah, antes se le dio absolutamente todos los derechos ¿cómo como se lo está devolvés, sucediendo. no? ¿Cómo se le Exacto. devolvés 7 años a una persona? Y más a esa edad. Imagínate que ya tenía más de 70 años y sin embargo él estaba en prisión domiciliaria. Entonces, la tercera parte del libro cuenta justamente eso, y vivencias claras y vivencias de personas que sufrieron eso realmente. Ujú. Bueno, Nahuel, ¿cómo se consigue el libro? Está en Amazon, está en Mercado Libre. El Mercado Libre está, en teoría la semana la semana que pasó iba a volverse a publicar, y ahora me dijeron que el viernes se publica y vuelve a estar porque estaban agotadas los ejemplares. Bueno, buenas señales eso. Mm. Sí, sí, por suerte. De hecho, cuando abuelas y madres de Plaza de Mayo critican el libro, fue la semana donde más vendí. Qué honor, ¿en serio las abuelas de Plaza de Mayo te critican eso? Bueno, Por supuesto, un premio, es una sonrisa al alma, ¿no? totalmente. Eh, a ver, Nahuel, hablemos un poco de la denuncia al ministro de Salud. ¿Esto fue en marzo?
Uy, ya no me acuerdo, pero fue antes de la cuarentena, fue, sí, cuando estaba todo empezando, creo que marzo, ya he perdido hasta los días. Pero sí, fue Y bueno, ¿y la primera en qué se denuncia. centró? ¿En qué se centró la La denuncia? denuncia fue justamente por incumplimiento de sus deberes como funcionario público. Si realmente Ginés González hubiese estado a la altura, que claramente no lo estuvo en todo el gobierno, hoy quizás no tendríamos el problema que hemos tenido y la cuarentena más larga y los 100 días. ¿Por qué? Porque era muy fácil, era muy claro lo que tenía que hacer, no sé si fácil, pero desde un primer momento se tenía que cerrar. Y acá se creó una, un relato que dicen que el gobierno actuó a tiempo. Mentira, el gobierno no actuó a tiempo. Actuó 15 días tarde desde que se supo el primer caso y hasta que se supo el primer caso ya habían pasado prácticamente 20 días más. Todo esto bajo un supuesto de que Ginés decía de que el virus no podía llegar en verano, cuando en Mm. realidad yo cuando hago la denuncia en uno de los fundamentos pongo de que estamos en el hemisferio occidental y a la vez en Australia ya existía el virus, ya había personas infectadas con el virus y yo menciono el caso de Australia, ¿por qué? Porque están exactamente en la misma estación del año. Por ende, era una desinformación y una desinteligencia tremenda del ministro. Después que llegaba gente de Europa, yo la misma mañana que voy a dar la denuncia, que voy a presentar la denuncia, prendí la televisión y veía cómo venía gente de Europa y les hacían firmar una declaración jurada, pero no le tomaban temperatura, no le tomaban, Me acuerdo, sí, 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 no sí. era De hecho, absolutamente. había un meme que había el de los Simpsons que tiene usted este coronavirus y va a responder no, adelante. O sea, Exactamente, así era. te pregunto, sí. Sí, y vos me decís no, y por ahí venía de no sé dónde, y así estuvimos, creo que, corregime, 20 días, ¿no? ¿Estuvimos así? Mínimo fueron 20 días, así es, donde no había absolutamente. Yo, por ejemplo, el año pasado estuve en Salta. En Salta vos tenés las fronteras con países como Bolivia, donde no se volvió a controlar esa frontera, no se estaba controlando. Yo quedé con amigos dentro del gobierno y amigos conocidos donde me decían, acá no hay control de las fronteras. Y para el que no sabe, en el norte se venden lo que se llaman los tours sanitarios. ¿Qué son los tours sanitarios? Eso hace que son tours que durante 48 horas pasa gente de Bolivia para la Argentina y vienen a tratarse a los hospitales públicos, ya sea de las ciudades principales, sea de Buenos Aires, sea de Córdoba, sea de Rosario. Tan se atienden y vuelven. Esos tours sanitarios pasan todos los días. En esa frontera no había control aún. De Mm. hecho, no sé si recuerdan, pero el primer caso de Paraguay, que se da en Paraguay de coronavirus confirmado, era una persona que había estado por Argentina y que había entrado y salido sin problemas y se lo llevó, es decir, se lo contagió acá. Entonces, la denuncia que hago fue por incumplimiento en los deberes como funcionario público, lo cual lo sostengo hasta el día, porque hay muchos kirchneristas que me dicen, ah, no, bueno, pero ahora tenemos ministerio. ¿Ministerio de qué? ¿De qué sirve si hemos tenido esto y que hoy en día seguimos con la cuarentena? Buenos Aires está con cuarentena, entonces realmente reafirmo la denuncia porque hay muchos que me amenazaron, muchos que me odiaron, por así decirlo, por hacer la denuncia, lo cual, otra cosa, yo pensaba que después de esa denuncia iban a haber muchas más, creo que se replicaron en 3 o 4 más, pero bueno, lamentablemente tampoco he tenido respuesta desde la justicia. Sí, menos ahora, ¿no? Igual creo que tampoco la hubieses tenido, me parece, no No. creo. Nahuel, ¿empezaste un segundo libro, puede ser? Sí, estoy escribiendo el segundo, que en realidad, mira, para ser sincero, ya lo tendría que tener, pero me distraigo o empiezo a hacerlo todo, empiezo a revisar y empiezo a agregar cosas y bueno, Pero el viene. tema cuál, el tema cuál es.
Es una tesis de cómo la izquierda sigue gobernando y cómo el comunismo hoy por hoy está más fuerte que nunca. Porque mucha gente cree que el comunismo murió cuando cayó el muro de Berlín y en realidad lo que hizo fue mutar y si vemos acá en el mismo, en nuestro país, si nos ponemos a ver, nos vamos a dar cuenta que nunca en la historia de nuestro país hubo tantas personas afines al comunismo como hay hoy en día. Hoy Mm. incluso son oficialismo, son poder. Y sí, o sea, a ver, yo creo que en el 89-90 lo que muere es la Unión Soviética, pero el comunismo estaba fuera Totalmente. de ahí, estaba esparcido por todo el mundo. De hecho, Cuba, del 59 para acá, es una... Este, pero sí, se relaciona mucho eso, ¿no? Terminó la Unión Soviética, termina el comunismo. Yo, para nada, estaba inmerso en todo el planeta. Y obviamente es más peligroso ese, porque va a empezar a utilizar otros métodos que la Unión Soviética. No va a empezar con el rifle, con el persiguiendo este, disidentes con... Bueno, más o menos, en Venezuela más o menos. Pero se presentan de otra manera, vos entendés a lo que voy, ¿no? A las universidades, dicen, hola, ¿qué tal? Bueno, hablan de una formalidad filosófica, ¿no? Pero después te enchufan que del 69 al 76 no pasó absolutamente nada. Eh, Totalmente. y que en Cuba no hay nada, está todo bárbaro, y que en Venezuela no hay nada. Es increíble. Yo, ¿sabés qué, Nahuel? Me doy cuenta de lo que hiciste cuando murió Castro. Cuando murió Castro, los noticieros ponían murió el revolucionario. Sí, Imagínate si hubiese muerto, no sé, alguien más próximo a nuestras ideas y hubiese muerto el dictador, el totalitario, que es la palabra que le cabía a Castro. Porque qué otra totalmente. cosa, qué diferencia hay entre Castro y otro, ¿no? Pero bueno. Bueno, muy interesante. ¿Tiene nombre o todavía no el libro? Eh, Todavía no tiene un nombre oficial, le estoy buscando, lo iba a llamar Los Estúpidos Útiles, pero no sé si va a ser muy fuerte para las librerías en un principio, porque ahora está la generación de cristal y hay que tener cuidado. Pero sí, lo que vos decís, por ejemplo, si uno se fija, los objetivos no cambiaron. Siguen siendo exactamente los objetivos, los mismos objetivos, la igualdad, que te siguen hablando de igualdad, la justicia social, te siguen hablando de la justicia social, pero ha cambiado justamente y ha mutado ese comunismo por un socialismo, que si uno se remonta a la década del 60, la juventud del amor, como te la dicen los medios, que no eran otra cosa más que hippies allá en los Estados Unidos, que se rebelaban ante las leyes, se rebelaban ante las reglas, se rebelaban ante la autoridad, se dieron cuenta que esa era la revolución. La revolución en un momento pasó a ser decirle no a la autoridad. Sexo, droga y rock and roll que es una frase muy conocida, es justamente el resumen de lo que llega a ser hoy en día el ser revolucionario. Ya el ser revolucionario no te llega, para esta gente de izquierda, no lleva a tener que jugar tu vida agarrando un arma. Hoy en día se creen que son revolucionarios por pintarse el pelo de color verde. Y, y si vos te fijas, te doy otro ejemplo con lo que vos decías, Ezequiel. eh, Hoy en día mucha gente cree que los campos de concentración son cosas del pasado, que los campos de Mm. concentración no existen, que terminaron en el siglo XX. Más allá de que en los países donde el comunismo gobierna como tal, existen campos de concentración, hoy en Argentina nosotros tenemos campos de concentración. Tenemos campos de concentración, ¿por qué? ¿Para qué servía un campo de concentración o un campo de reeducación? Era para insertar a un individuo rebelde, a un individuo disidente que pensaba distinto a lo que te decía el Estado, lo enviaban ahí, le hacían trabajos forzados, lo reeducaban para alinearlos con las ideas del Estado en aquel momento, y la persona para salir tenía que decir, no sé, yo defiendo al comunismo, yo defiendo a Stalin, por más que dentro de ellos no lo defendieran realmente y siguieran pensando igual, al público
tenían que terminar diciendo, yo pienso igual que el Estado. El Estado es mi vida. Bueno, hoy sucede lo mismo en Argentina. Sí, y tenemos sobrados casos. Si vamos a suponer que vos estás trabajando en, no sé, en el Ministerio de Salud, por el que estamos hablando. Vos estás trabajando en el Ministerio de Salud, te hacen una entrevista de una radio, de un canal de televisión para el 24 de marzo, y vos decís que no son 30.000 desaparecidos, vos tenés dos opciones. O salís al otro día diciendo que te equivocaste y que vas a estudiar y que vas a decir verdad, memoria, justicia por los 30.000 desaparecidos, o te echan. Entonces, realmente eso también es campo de concentración. Te tienen que alinear, o si no, látigo, si no, te sacan. Sucede lo mismo cuando hablamos de los sexos, hombre, mujer. Hoy en día, si una persona con cierto renombre sale a decir, hay dos sexos, hombre y mujer, no hay tercero, como pasó con Ivo Cucharida, automáticamente polémicas declaraciones, sí, increíble. Lo empiezan a matar, entonces lo linchan mediáticamente, lo cual hace que las personas tengan miedo de decir lo que realmente piensan y que las personas se empiecen a guardar en las universidades. Muchos de los que estarán viendo van a decir, yo me tuve que callar lo que realmente pensaba. Bueno, cuando vos te tuviste que callar lo que realmente pensabas para aprobar una materia, bienvenida, estás en los campos de concentración del siglo XXI. Muchas veces para probar y para todo ese tipo de cosas, ¿no? Lo hacen, yo lo miro por ese lado. A mí me dicen, igual, esto bueno, en el Partido Demócrata que yo presidía ahí en la provincia de Buenos Aires, ahora no por una cuestión de edad, ¿no? La mayoría era, pero no voy a contradecir al profesor porque quiero aprobar la materia, si no, me bochan. Y bueno, y era entendible, ¿no? También. Porque por ahí si te pones a pelear con el tipo, no aprobás. Y la idea es aprobar y después empezar. Pero bueno, es completamente entendible tanto el que le responde, porque no quiere que le sigan lavando la cabeza a los otros, pero también es entendible el que no le responde, ¿no? Yo trato de ubicarme de los dos lados. Es complicado, es complicado. Totalmente, Nahuel, lo cual no quita que esté mal, ¿no? Y que realmente no, vivamos. ¿qué? Entonces, terrible, no sé cuál es la diferencia entre un Estado totalitario y eso, ¿no? Exactamente. Porque la educación, por ejemplo, para niños es eso. Nahuel, si yo te tengo que decir, ¿sos conservador, liberal o nacionalista? ¿Cómo te definís? Yo me defino dentro del conservadurismo, sin lugar a dudas. Mm, Eh, ujú. hago, eh, hago hincapié siempre en la familia como principal empresa de la sociedad. Para mí eso nos diferencia del liberalismo, de los liberales que ponen el foco en el individuo. Ahora, después económicamente, yo creo que hasta el momento el sistema que más beneficios ha traído para los que lo ponen en práctica es el libre mercado con ciertas regulaciones del Estado. Yo no soy de los que creen que tiene que haber libre mercado para, para echarle para adelante, como quien dice. Para mí sí tiene que existir cierta regulación del Estado. Y ahí Miklos suele poner un ejemplo muy bueno, que lo comparto. De hecho, nosotros en nuestro país, que tenemos un país tan grande para tan pocas personas, que solamente tenemos 45 millones de habitantes, lo que en nuestras tres provincias, en Santa Cruz, Chubut y Neuquén, entra toda la población mundial. Toda la población mundial entraría en esas tres provincias y nos quedaría todo el resto del país libre. Pero bueno, a lo que iba. Vos tenés pueblos o zonas que son totalmente despobladas, que prácticamente son zonas rurales, donde viven muy pocas personas. A esos lugares no te va a ir una clínica privada a ponerte justamente un servicio de salud porque no le va a no le va a ser rentable. A esos lugares tiene que llegar el Estado.
porque no los vas a dejar morir. Entonces, yo soy partidario de una economía mixta, ni totalmente libre, ni totalmente controlada por el Estado, por supuesto. Por eso ahí también me puedo diferenciar de otros sectores del ultranacionalismo. Mm. Bueno, te voy a hacer dos preguntas que yo no tenía en mente, pero ahora que veo la bandera y veo tu posición, lo voy a hacer. Bueno, ¿conoces a Cristian Rodrigo Iturralde, el escritor? Sí, 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 sí. No lo he leído, pero lo conozco. Bueno, yo le hice 6 entrevistas. Apa. ¿Pero por qué? Porque, bueno, él tiene libros muy polémicos que habla primero de la leyenda negra, ¿no? Que vinieron los españoles para acá, hicieron un desastre y los que estaban acá eran personas que se ponían aloe vera, ¿no? Y eran personas que rezaban y nada más. Y vinieron los españoles y los mataron a todos. Él, bueno, dice, no, esto no fue así, acá había literalmente un infierno y traen algo de civilización. Es el primer libro, se llama, quiero volver a hacerle 1492, el libro de Cristian Rodríguez. Y hay un segundo libro que habla de la Inquisición, ¿no? Que la Inquisición no fue lo que hoy en día dicen que fue, ¿no? Que era un tribunal que lo que hacía era salvar al acusado. Te pregunto, en estos temas, ¿vos qué posición tenés? Por ejemplo, sobre la llegada de los españoles. ¿Pensás que fue una matanza indiscriminada o pensás que trajeron algo de civilización al continente? No, yo soy totalmente partidario de que trajeron la civilización. De hecho, hoy en día muchos se horrorizan de lo que hicieron los españoles, lo cual eh, Chile, las leyendas negras de la iglesia, eh, y en realidad lo que había acá era barbarie. Lo que Mm. había antes de la llegada de los españoles en América era barbarie. Había eh, sacrificios de niños, donde no había un sistema legal. Ahora que tanto les interesa la legalidad, bueno, allá antes de esto era la ley del más fuerte. Por eso nuestra sociedad y Occidente ha sido fundada bajo los valores de judeo-cristianos. Ujú. El primer código legal es el derecho canónico, ese es el padre de todas las leyes. Eh, el hecho de que una vida valga exactamente igual a la otra mediante la ley, también es herencia de justamente lo que trajeron los españoles, que fue las bases judeo-cristianas. Hoy se habla de la edad del oscurantismo, de la época del oscurantismo, cuando en realidad casi todo lo que nosotros tenemos en Occidente, nuestras bases, fueron salvadas. ¿Por qué? Porque te dicen, no, la iglesia fue la mayor culpable de ir en contra de la ciencia. Mentira. La iglesia está en Exactamente. contra de los astros. Mentira, si vos agarrás y ves los cráteres de la Luna y te los pones a investigar, hay 36 cráteres lunares que llevan el nombre de curas que lo descubrieron. El sistema de la escala de Richter, del sistema sísmico, es una invención de los jesuitas. Y sin hablar también del champán. El champán también nace de las abadías. Las mujeres empiezan a tener poder y la primera institución que le da poder a la mujer son las abadías, con las abadesas. Tenés desde que escribimos la separación de palabras cuando estamos separando, también viene de la herencia de la iglesia, la mayúscula, la minúscula, es absolutamente toda una construcción de Occidente que parte de la base de los principios judeocristianos de la Iglesia. Entonces, difiero totalmente con esa gente que se pone incluso, a ver, yo le tengo muchísimo respeto a España, ¿por qué? Porque reconozco que es la madre patria. Nosotros somos hijos de España, le guste a quien le guste, históricamente somos hijos de España y España es nuestra madre patria.
obviamente nunca por encima de Argentina, pero hay que tenerles ese respeto. Trajeron la civilización, sin lugar a dudas trajeron la civilización. De Bueno, hecho, sí, hice bien, ¿viste? Hice bien en preguntarte. Porque, a ver, lo que llegamos a la conclusión con Iturralde es que la idea no es anti-España, la idea es anti-Iglesia Católica y anti-cultura occidental, ¿no? Y si atacás a Colón, si atacás a los que hicieron el cimiento de la civilización occidental, y tenés la mesa servida, ¿no? totalmente. Bueno, sobre la Inquisición, ¿tenés algo para Sí, opinar? por supuesto. Y después haceme acordar que yo siempre doy un ejemplo en cuanto a por qué el enemigo es Dios. Sobre la Mm. Inquisición, si uno se pone a buscar y averiguar, se va a dar cuenta, o empieza a leer, se va a dar cuenta que las personas pedían ser juzgadas bajo la Inquisición. Es decir, que si vos cometías un crimen, vos querías que la Inquisición te juzgara. ¿Por qué? Porque se respetaban absolutamente todos los procedimientos legales de esa fecha. Se respetaba que haya jurados, se respetaba que haya testigos, que distinto sucedía cuando no era dentro de la Inquisición. Y hay muchos que dicen, no, pero la Inquisición quemaba gente. Bueno, primero que eso es más relato que otra cosa, que se quemaba, sí, podían haber algunas sentencias donde se mandaba a la gente a quemar. Ahora, de Pero lo cada hacía el 100. Estado. Exactamente, de cada 100 juicios, de sentencias, perdón, de cada 100 sentencias que daba la Iglesia, o la Inquisición, simplemente era uno que se condenaba a muerte. Y de ese uno, al final casi nunca se lo llevaba a la hoguera. ¿Por qué? Porque o ya había muerto en las prisiones del Estado, o se escapaban, o lo que sea, y se llevaban muñecos para quemar figurativamente lo que eso representaba. Entonces creo que sí, que hay una ignorancia muy grande cuando se habla de ese tema. Pero bueno, también es cierto que desde la primaria, desde la secundaria, nos dicen la Inquisición es mala, la Inquisición es mala, la Inquisición es mala, y volvemos a la frase de Mark Twain: es más fácil engañar a una persona que convencerla de que ha sido engañada. Aparte ya está en nuestro lenguaje, ¿no? Vamos a hacerle preguntas inquisitorias a una persona. Totalmente. Entonces, yo muchas veces caigo y digo, bueno, no lo voy a decir más, pero uno creció con eso. Después que, ojo, yo nunca pensé mal de la Inquisición, pero sí uno se va adecuando a los lenguajes. No, nunca me vas a Totalmente. ver a mí diciendo todes, ni lo, ni le, ni la, todas esas cosas, pero esas cosas es como que pasan desapercibidas muchas veces. Bueno, háblame de lo de eliminar a Dios. Ah, bueno, yo siempre doy un ejemplo. Seas creyente o no, yo lo voy a dar en el ejemplo mío, que sí soy creyente. Nosotros tenemos un techo que es Dios. Las leyes naturales, vos no podés ir en contra de las leyes naturales, no las vas a cambiar por ningún decreto. Bien, cuando toda la revolución comunista se da cuenta, que de hecho está en el manifiesto comunista, de que para, para sublevar realmente a la población vos tenés que eliminar a Dios, sucede lo siguiente: la única forma, Blas Pascal decía, vive como si Dios existiera, por más que no seas creyente, vive como si Dios existiera por justamente estas leyes morales. La única forma que tiene la sociedad en la actualidad para eliminar a Dios es divinizar al humano. Si vos divinizás al humano, lo igualás ante Dios. Entonces Dios deja de existir. Como Dios deja de existir, el centro de todo se vuelve el humano. Y en realidad, cuando vos adecuás absolutamente todo al humano, lo que estás haciendo, y divinizás al humano, lo que estás haciendo es divinizar a un conjunto de humanos. Cuando divinizaste el conjunto de humanos, divinizás al Estado.
Entonces Mm, ya pasa, tu Dios pasa a ser el Estado. Y el Estado te puede decir que a la semana, a las 2 semanas y a los 2 meses y 2 días hay vida, pero a los 2 meses y un día no hay vida, entonces se puede abortar. Bajo la divinización del Estado es que te pueden decir, bueno, si naciste hombre, pero te sentís mujer, bueno, vas a ser mujer. Se van rompiendo todas esas leyes naturales que a la vez, cuando divinizaste el Estado, lo que haces, al divinizar el conjunto, le quitas valor a otras vidas, que fue lo que sucedió en el siglo XX. Fue un claro. Estado que se divinizó y unas vidas pasaban a valer más que otras. Entonces, bajo ese supuesto, se llevaron a cabo las matanzas más grandes de la humanidad. Entonces, Mm. ese es el peligro de divinizar justamente al humano y desechar a Dios. No sos creyente, repito, a mí no me gusta hablar cuando hablo de política, no me gusta hablar de mis creencias. No sos creyente, no hablemos de Dios, hablemos de leyes naturales. Bueno, hoy pasamos de la sociedad teocéntrica de yo pienso tal cosa porque Dios no piensa, a pienso tal cosa porque hay un Estado presente. O sea, el eslogan el Estado presente, o el eslogan de el Estado me cuida, el Estado va por ese lado, ¿no? O sea, yo estoy encerrado en mi casa y bueno, porque a un par de dirigentes del Estado se les ocurrió que yo tengo que estar en mi casa. O sea, Exactamente. es como, tiene su cuota de divinidad, ¿no? El Estado, ¿no? El Estado, y por más que vos les muestres, pero mirá que el Estado te está empobreciendo hace décadas. Y no, bueno, pero no importa, el Estado presente. O sea, no hay razón, no Totalmente, hay nada. totalmente. Bueno, Nahuel, Sí, sí. fíjate No, vos no, no, que no, nosotros tenemos tres instituciones en un principio: el Estado, la familia y la Iglesia. El mismo manifiesto comunista dice que los enemigos son dos: la familia y la Iglesia. Cuando mm, vos destruís a la Iglesia y destruís a la familia, el Estado se expande. Si mm. destruís a la familia, el Estado te va a llevar a educar a los niños, que hoy en día lo están educando el Estado. Y a mí me duele mucho ver a algunos padres jóvenes como desde los 3 años o incluso desde los meses mandan a sus hijos a una guardería, mandan a sus hijos. Yo entiendo los tiempos y todo, no pongo, hay que analizar cada caso en particular, pero aquellos van y dejan a sus niños, y hoy el ser padres se ha convertido simplemente en pagar los gastos que genera el hijo. Ya no los educan en valores, no los educan en principios. ¿Por qué? Porque los está educando el Estado. Y así es como vemos a los chicos de 9, 10 o 11 años que se rebelan en contra de sus padres. Y es cada vez más normal ver cómo niños le faltan el respeto a sus padres, justamente por eso, porque los está educando el Estado, los está rebelando en contra de la familia. Eso quería agregar. No, y aparte adhiero totalmente con el tema del concepto de la familia, es lo que protege al ser humano de las consecuencias malas futuras. Yo creo que hoy en día la sociedad es violenta. Cuando se habla de violencia contra la mujer o de violencia contra una persona homosexual o de violencia contra un grupo determinado, no es que exista la violencia hacia ese grupo, significa que la sociedad es violenta con cualquiera. Y que la sociedad sea violenta significa que una persona creció sin amor, sin la contención en la etapa donde uno se está formando, y ahí no hay ninguna duda que es la familia, no hay ninguna Total, duda. Ahora, una persona que crece con el amor de una familia, con la contención necesaria, es muy poco probable que sea una persona violenta que salga a matar o que salga a hacer cualquier barbaridad. Me parece que ahí está el nudo de la cuestión, ¿no? Me parece que ahí se da en el clavo y además, bueno, desde el punto de vista capitalista es la primera institución capitalista, la familia. La primera institución que no necesita del Estado para producir. Y ahí, totalmente. bueno, Nahuel, te voy a hacer las últimas dos. ¿Vos fundaste un partido político, le digo, o estoy loco?
Soy apoderado legal del Partido Republicano Patria Ya acá en Rosario, que es un partido que está en formación, pero vamos muy bien por suerte. Y O estuve, sea, ¿tiene, obviamente, tiene personería en Santa Fe? esto sería solamente provincia de Santa Fe, sí. Bueno, Y bien, porque no, no es fácil. estuve, No es fácil. no, es bastante complicado. Estuve en el armado en Córdoba de Ahora Patria y en Salta también de Ahora Patria cuando estuve trabajando en Salta. Bueno, el Partido Demócrata está en seis provincias. A lo mejor habría que hablar y unir fuerzas con ese tema. Pero eso más para el 2023, no sé, ¿no? Por supuesto, vos sabés que yo soy de la idea de que toda la centro derecha tenemos que unirnos en un gran frente y dejar de pelear entre nosotros y a la vez llegar a la calle. Tenemos que volver a ser esa derecha popular, la derecha que le lleva las ideas a cualquier barrio, que le pisa la calle a cualquier puntero, que no nos tenemos que quedar en la discusión de redes sociales de decir la impresión monetaria, lo que dijo Ayn Rand, lo que dijo Rothbard, lo que dijo Kirk, no, tenemos que llegar a los barrios, tenemos que llegar a esa señora que tiene un almacén y no llega a fin de mes, tenemos que llegar a la señora que cobra una jubilación y no llega a fin de mes, porque a la gente de los barrios hay que ser sinceros, y a la gente de los barrios no les importa la, la emisión monetaria, porque quizás ni siquiera lo entienden porque no les interesa. Y tenemos que aceptar de que no toda la gente le va a interesar eh, que la inflación, porque tampoco sabe qué es. Entonces, esas peleas que por ahí tenemos, creo que hay que dejarlas de lado, ir hacia un frente en el 2021 que agrupe a conservadores, liberales que tengan respeto a la familia y también nacionalistas, que yo también digo nacionalistas con C, no con Z. Eh, A todo ver, un Nahuel, te frente. escucho con cierta dificultad. Dame un A segundo ver, porque te escucho con delay. ¿Tenés buena señal ahí? sí, creo que sí. A ver, ahí, ¿me Si no, escucha pone mejor? datos. Sí, pero te escucho con delay. A ver, ahí A pongo ver, datos también. ¿Ahí? ¿Me escuchás? ¿O sigue con delay? y a ver, saca el wifi. Saca el wifi porque sigue igual. Nahuel, ¿me escuchás? ¿Ya? Sí, Ahí sí, está. te escucho. Ahí Ahí va está. mejorando. Ahí está mejor. Ahí está con Bueno, datos. bueno, vamos a la última que es la famosa lista que hago. ¿Vos alguna vez viste alguna entrevista cuando hago las listas y nombro las personas famosas? He visto algunas entrevistas, así que vamos con esa. Dale, entonces ya sabés de qué se trata. Sí, pero creo que a las listas nunca llegué, siempre entro a saludar y... Ah, bueno, mira, te voy a nombrar personas famosas que vas a reconocer enseguida y vos las tenés que describir en no más de 2 palabras. Y ahí está la gracia de las listas, ¿no? Muchas veces hay personas muy controvertidas que vos tenés que resumir todo a 2 palabras. A ver, Tanto Agustín Laje como Nicolás Márquez nos divertimos tanto con esto porque, bueno, pero es muy divertido. Bueno, arrancamos. vamos. Juan Domingo Perón. Uy, ¿Viste lo que es? estratega, Podés tomarte podés tomarte el tiempo que quieras, no hay problema. estratega, estratega e inteligente. No tengo dudas de eso. No soy peronista, Raúl Ricardo. cabe aclarar que no soy No, no, peronista. está bien. Está bien. Bueno, se sigue hablando de él 70 años después. Algo bueno A ver, tenía.
Es impresionante lo que ha hecho el Perón. Se ha inmortalizado. Pocas personas pueden lograr lo que logró él en ese aspecto. Y el Partido Justicialista no es conocido como el Partido Justicialista, sino como el peronismo. Mm. Bueno, y lo dejamos en estratega e inteligente. Sí. Bien. Raúl Ricardo Alfonsín. Comunista y traidor. O sea, que quedó bastante claro, ¿no? No hay mucho lugar a dudas, ¿no? No, y yo trato de siempre buscar adjetivos buenos, pero de Alfonsín no No, me por sale. supuesto, por supuesto, por supuesto. Carlos Ulmenem. Un caudillo y, y un ladrón también. Eso no. Bueno, la que viene es peso pesado, ¿eh? A ver. Cristina Fernández de Kirchner. Mira, no me imaginaba que venían estos personajes porque quise ponerle adjetivos buenos a todos, pero bueno, es Ya van imposible. a venir, ya van a venir los buenos, ya van a venir. Eh, Cristina, creo que también es inteligente, eh, pero una delincuente. Mauricio Macri. Tibio y poco inteligente. Bueno, lo dejamos en poco inteligente porque Sí, tienen sí, que es ser dos poco inteligente. palabras. Poco inteligente. Ahí vamos. Ahora lo vamos a retroceder, ¿eh? Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas. Dos palabras. Gran caudillo. A ver. Domingo Faustino Sarmiento. No me acordaba del segundo nombre. Eh, ah, Visionario. ¿Viste lo que? Es bravo, es bravo. Es complicado. Visionario y inteligente también. Julio Argentino Roca. Mejor presidente. Yo creo que me parece que di la misma respuesta cuando me entrevistaron a mí los pibes del Demócrata. Sí, no hay duda de eso. Para No mí no hay hay duda. duda. No hay duda. Bueno, el último. Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen. Yo utilizo mucho una de sus frases, el diario de Irigoyen, cómo le mentían, pobre. Pero fue una buena persona. No, me llamó no voy a hacer juicio de valor. Pensé que iba. No pensé que ibas a tirar eso, está bien, bueno. No, yo creo que bueno, los lomos de Pensé que Irigoyen. ibas a decir una barbaridad y tiraste. No, buena persona. Te dije al principio, trato de buscar. A ver, Irigoyen fue una persona honesta dentro de todo. Yo hay cosas que no comparto, pero yo siempre digo, yo trato de buscar adjetivos buenos porque para la confrontación y para el griterío y todo eso ya tenemos mucho en nuestro país. eh, y trato de no fomentar eso. Ujú. Bueno, acá pusieron un sujeto bastante controvertido y con esta terminamos. Sergio Tomás Massa. Sergito. Panqueque
Irresponsable, responsable, porque fue el Eh, responsable de que hoy tengamos el gobierno que tenemos. mm. Bueno, estimado Nahuel Sotelo, enormes gracias. Espero la hayas pasado bien. Después, bueno, esto se sube a el canal de YouTube, Ezequiel Gigante Entrevista. Te paso el link y ahí difundí a gusto. ¿Mm? Perfecto, buenísimo entonces. Un placer, Bueno, Ezequiel. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gran honor. bueno, un saludo grande para vos y para todo Rosario. ¿Sí? Un abrazo Bueno, grande. muchísimas gracias. Un abrazo. Chao, chao.